buenos días a todos los guerreros que están en sintonía de nuestro programa Formando un Millón de Guerreros. Reciban un saludo de su pastor Pedro Carrillo, generando desde la ciudad de Barranquilla, Colombia. Hoy vamos a estar meditando la palabra, vamos a hacer nuestro devocional guerrero. Vamos a capacitarnos, a meditar en las Escrituras y vamos a crecer en el conocimiento. Recuerde que su pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Vamos a abrir la palabra en Gálatas capítulo 6 y vamos a leer desde el versículo 7 en adelante. Vamos a leer con la bendición de nuestro Dios soberano. Dice la palabra del Señor: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente o en especial a los de la familia de la fe. Ok, vamos a estar hablando en esta mañana de la ley de la siembra y la cosecha. Vamos a orar, vamos a colocar este rato en las manos del Señor. Padre bondadoso, Padre amoroso, a ti llegamos, Dios, en esta hora para pedir de ti, Dios, el favor, la unción de tu Espíritu, Dios, que esté con nosotros en este momento, que tu Espíritu nos dé revelación de la palabra, y que todo aquel, Dios, que esté escuchando esta enseñanza sea tocado en el Espíritu y reciba revelación, que reciba un rema celestial para todos los pastores, para todos los ministros que están allí en sintonía. Señor, dale palabra, te lo pedimos, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. La ley de la siembra y la cosecha. Bueno, de pronto usted está relacionando este mensaje con el hecho de ofrendar, de diezmar. Y no tenga temor, porque no voy a hablar del diezmo, sino que quiero hablar de esta ley, que usted la conozca, porque esa es la ley central de la equidad en el Señor. Y nosotros como cristianos necesitamos conocerla, porque muchos no la conocemos y muchos no la entienden y otros la usan de manera incorrecta. Aunque esto aplica para todos, sin embargo, necesitamos entender la ley de la siembra y la cosecha de manera correcta. Esta ley se conoce en el budismo, en el hinduismo lo utilizan como la ley del karma o ley de causa y efecto. Ellos le llaman así a esta ley allá en el hinduismo, y otros le llaman la ley del boomerang. El boomerang es un elemento que uno lo lanza y se regresa, queriendo decir con esto que todo lo que uno hace a uno le vuelve o se le regresa. La ley del karma también habla de lo mismo, la ley de la causa y del efecto, que dice que todo tiene su causa, todo efecto tiene su causa y toda causa tiene su efecto.
Así como las cosas buenas que nos suceden tienen una causa, así las cosas malas también vienen por una causa. Allá en Proverbios, pues nos dice que ninguna maldición viene sin causa. Es lo mismo, pero acá en la palabra se le llama la ley de la siembra y la cosecha, porque el apóstol Pablo, que fue el que introdujo esta ley, dice que todo lo que uno siembra, uno lo recoge. De esto vamos a desmenuzarlo, vamos a hacerlo bien claro para que usted lo pueda entender. ¿Qué es lo que enseña esta ley? Dice, Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado, ¿qué quiere decir? O sea, que por más que usted intente hacer un mal a escondidas, eso no lo puede hacer. Si usted dice voy a hacerle un mal, voy a robar, voy a dañar, voy a murmurar, pero nadie se dará cuenta. A veces en inocencia nosotros podemos pensar eso, pero realmente Dios no puede ser burlado. Usted inmediatamente que usted haga un mal, ese mal se le revierte. Y cuando usted hace un bien, lógicamente, ese bien también vuelve a usted. Lo que no entendemos es la forma o las razones que son las que vamos a explicar nosotros aquí, el mecanismo de esta ley de la siembra y la cosecha. Para que usted pueda entender esto, vamos a irnos al libro de Proverbios, donde vamos a analizar algunas cosas aquí. En Proverbios 17, en el versículo 5, dice la palabra del Señor: el que escarnece al pobre afrenta a su hacedor, y el que se alegra de la calamidad no quedará sin castigo. Vamos a analizar este versículo bien profundamente para que a usted se le pueda revelar esta ley. Dice que cuando uno escarnece, cuando uno le hace daño, cuando uno roba, cuando uno oprime al pobre, afrenta a su hacedor. Lo mismo lo dice Proverbios 14, versículo 31. Dice, el que oprime al pobre afrenta a Dios, que fue el que lo hizo. Vamos a analizar un poquito esto. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso de que uno le hace un mal a una persona y resulta que ese mal uno no se lo está haciendo a esa persona, sino que se lo está haciendo a Dios? ¿Cómo es eso? ¿Cómo no entendemos eso? Sabemos que Dios es omnisciente y que Dios lo conoce todo y que uno pues se sobreentiende, ¿no? Sobreentiende que Dios, cuando uno hace un mal, pues lo conoce. Pero es que aquí no dice que Dios lo ve. Aquí dice es que cuando uno hace un mal, se lo hace al mismo Dios. Cuando uno hace un mal a una persona, se lo está haciendo al mismo Dios. ¿Cómo es eso? No entendemos eso. Pues para eso estamos aquí. Vamos a estudiarlo un poquito para que usted lo pueda entender. Aquí en Colombia ha habido un revuelo bastante fuerte con las cámaras o radares que hay en la vía. Cuando uno va manejando, encuentra en la vía cámaras que regulan la velocidad. Y las cámaras pues le van dando a uno las pautas. Hay cámaras
de máximo 30 kilómetros por hora, hay otras que son de 40 por hora, y hay radares pues de 60 por hora. Y eso lo hacen porque a veces hay colegios y hay niños que salen de clase y necesitan que los carros que van por la vía bajen la velocidad. Y a veces pues uno va en el auto manejando y uno no ve policías por ningún lado, uno no ve agentes de tránsito por ningún lado, y uno dice nadie me está viendo, y uno hace la infracción, dice a 30 por hora, uno dice voy a pasar a 40 porque no hay nadie, y uno dice nadie me vio porque no había ningún policía que me detuviera. Pero resulta que a nuestro hogar, a nuestra casa, nos llega la factura, la cuenta de cobro nos llega a la casa, donde nos sale la fotomulta, y nos dice la hora, nos dice el momento en que nosotros, aunque no veamos un policía por ahí cerca, sin embargo, nuestra falta es tomada en cuenta. Así es en la vida. Uno piensa que uno puede hacer mal a otras personas. Uno puede herir, uno puede humillar, uno puede calumniar, uno puede murmurar. Y como nadie nos está viendo, pues uno cree que las cosas, eso nadie lo va a tomar en cuenta. Y resulta que eso genera una cuenta de cobro que nos llegará a cualquier momento. ¿Cómo funciona esto? Aquí Proverbio dice en Proverbios 17:5, el que escarnece al pobre afrenta a su hacedor, y el que se alegra de la calamidad no quedará sin castigo. O sea, de que le viene su castigo, le viene. Vamos a seguir analizando esta ley para que usted reciba revelación de lo alto. Cuando nosotros fuimos creados por nuestro Dios, dice que Él sopló en nosotros espíritu de vida. Ahí pues, hasta ahí no hay nada pues, digamos, fuera de lo común. Él sopló, nos dio espíritu de vida. Pero resulta que acá en Eclesiastés dice en el capítulo 12, en el versículo 7, dice que cuando uno muere, dice que vuelve al polvo a ser como era, y el espíritu vuelve a Dios, que fue el que lo dio. Vamos a ir analizando esto. O sea, resulta que no fue un simple soplo, o porque Dios nos quiso dar un espíritu, sino que resulta que ese espíritu que Dios nos dio a nosotros, ese espíritu que tenemos, hace parte de su todo, o sea, de su espíritu. El espíritu que nosotros hemos recibido es una mínima parte del espíritu de Dios que lo llena todo. ¿Cómo así? Dice que cuando uno muere, dice, el espíritu que Él nos dio vuelve y se une con Él. O sea que dentro de nosotros hay un espíritu con el cual Dios se conecta, porque ese espíritu que tenemos es de Él y hace parte de su espíritu. A ver si usted me alcanza a entender. Usted tiene un espíritu, y ese espíritu no es independiente a Dios,
sino que ese espíritu hace parte del Espíritu de Dios, de ese espíritu que lo llena todo, y que se conecta o se comunica a través de la intuición. Todo lo que es espíritu se conecta y se comunica a través de la intuición. Nuestro Dios trabaja, actúa a través de la intuición. Y la intuición es el órgano espiritual con el cual todo lo que es espíritu se comunica, ya sean los ángeles, los mismos demonios. Y nosotros recibimos a nuestro espíritu por intuición la revelación del mensaje que Dios quiere darnos. Se recibe por revelación. Entonces, toda persona tiene un espíritu y ese espíritu está conectado con Dios porque hace parte de él. Entonces volvemos aquí a Proverbios en el capítulo 17, en el versículo 5, dice: el que escarnece al pobre afrenta a su hacedor. Afrenta a su hacedor, ¿qué es? Afrenta a Dios, que fue el que lo hizo. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo hago un mal a una persona, se lo estoy haciendo a la persona, pero también se lo estoy haciendo a Dios, porque el Espíritu de Dios, una parte del Espíritu de Dios está en esa persona. ¿Cómo así? No sabía eso. Bueno, vamos a seguirlo analizando para que usted lo pueda entender y captar. Usted murmuró de la persona y murmuró en secreto, murmuró en oscuridad, murmuró a escondidas con otra persona y le dijo: mira, aquel hombre, esto es esto, esto otro, y habló mal. Y usted dice: después que la persona me guarde el secreto, no va a pasar nada, porque la otra persona no lo sabe, no lo va a saber. Y si la persona no lo sabe, pues Dios tampoco me castigará por esto. Y resulta que cuando usted habla mal de una persona, eso genera una ofensa no a la persona, sino a su hacedor, por causa del espíritu que lo llena todo y del espíritu que está en la persona. Entonces, cada vez que se hace un daño a alguien, dice la palabra, estamos haciéndole el daño a su hacedor, o sea, a Dios, al Padre eterno. Ok, entonces dice, no quedará sin castigo. Dice allí Proverbios 17:5. O sea, eso que la persona hizo no va a quedar sin castigo. ¿Qué quiere decir eso? En pocas palabras, que usted cuando comete una falta contra otra persona, usted genera una cuenta por cobrar, una cuenta por pagar, perdón, una cuenta por pagar. Usted queda con una cuenta por pagar, así como al que comete una falta en el tránsito le llega a su casa la cuenta por pagar. Así nosotros, cuando hacemos algo malo contra alguien, nos viene la cuenta por pagar. Nos generamos en el mundo espiritual una cuenta por pagar. A ver si usted me está entendiendo, si usted me capta lo que yo le quiero transmitir.
Eso es lo que se llama la siembra y la cosecha. O sea, usted sembró mal y le viene una cuenta por pagar. Le viene una cuenta por pagar. Lo que llama Proverbios, le viene una maldición. La maldición nunca viene sin causa. Y a medida que nosotros vamos haciéndole males a una persona, haciéndole mal a esta otra, haciéndole mal a esta otra, vamos generando maldiciones que se nos van revirtiendo. Nuestra vida se va dañando, lo que llaman allá los hindúes la ley del karma. Entonces acá se llama siembra y cosecha. Siembras cosas malas, siembras maltrato contra los demás y te vienen maldiciones o cuentas por pagar. Vamos a irnos ahora a Proverbios 19. Yo le agradecería que usted tenga la Biblia ahí a la mano, porque el guerrero no solamente es aquel que simplemente reprende y ata demonios, sino que guerrero es aquel que tiene un conocimiento equilibrado de las Escrituras. Una persona que tiene conocimiento y revelación de las Escrituras. Vamos a Proverbios 19. Aquellos que son pastores, aquellos que son evangelistas, maestros de la palabra, tome nota de todo esto que estamos hablando. Proverbios 19:17 dice: a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho Dios, Jehová, el Padre eterno, se lo volverá a pagar. A ver si usted entendió aquí. Dice que cuando uno le hace un bien a una persona, le está prestando a Dios. Ahora, ¿por qué prestando a Dios? Porque recuerde que el Espíritu de Dios está en la persona, y cuando uno le hace un bien a una persona, a su hacedor se lo está haciendo. Así como el mal se lo hace al mismo Dios, así el bien también se lo hace a Dios. Y dice, tú estás generando una deuda en Dios. Usted sabe que cuando uno le hace un bien, le colabora a una persona, ayuda a una persona, la persona dice, epa, te debo uno, te debo una. Pero acá, en este caso, no es la persona la que te debe a ti. Dios te está diciendo, cuando tú haces un bien a una persona, me estás prestando a mí. Y dice la palabra, que Dios de que te lo devuelve, te lo devuelve. ¿Qué quiere decir eso? Que usted hace un bien aquí, hace un bien allá, ayuda a una persona aquí, ayuda a otra persona allá, y usted está creando cuentas por cobrar en el mundo espiritual. Usted está generando cuentas por cobrar en el cielo, en el mundo espiritual, en el mismo Padre eterno, en el mismo Dios. Usted está generando cuentas, dice, y Dios te lo volverá a pagar. Ahora, volvamos al pasaje que leímos cuando comenzamos. Vamos a analizar el primer pasaje. Dice el versículo 8, allá en Gálatas 6, dice, porque el que siembra para su carne o siembra maldades, maldades cogerá, y el que siembra para el espíritu o que siembra cosas buenas, segará vida eterna. Dice, no nos cansemos, versículo 9 dice, no nos cansemos pues
de hacer bien, porque a su tiempo segaremos. O sea, si usted hace bien aquí, usted hace un bien acá, ayuda aquí, ayuda allá. Y a veces uno dice, yo me cansé de ser bobo, de ser, eh, sí, de ser idiota, de estar ayudando al uno y ayudando al otro, y a mí nadie me ayuda. Uno a veces dice así, porque uno le hace bien aquí, le hace bien allá, y a veces la gente pues paga mal. Pero dice la palabra, no nos cansemos de hacer el bien. Porque es que nosotros cuando hacemos un bien, pensamos en la persona al cual le hacemos el bien. O sea, estamos esperando de ella. Y, y el ser humano por naturaleza es desagradecido. Hay gente que no. Hay gente muy preciosa que tiene en cuenta todo lo que tú haces por ellos. Pero no todo el mundo es así. A veces ni los hijos, a veces. A veces los hijos le pagan mal a los padres después de haberlos criado, de haberlos ayudado, de haberlos hecho profesionales. Y le pagan mal a los padres. Entonces, ¿qué queda para la gente que no es nada tuyo? Así que nosotros cuando hacemos un bien a alguien, no tenemos que esperar de ese alguien, sino que dice a su tiempo nosotros vamos a cegar. O sea que todo el bien que nosotros hagamos a los demás es una semilla que se está sembrando. Es una semilla que se está sembrando no solamente aquí en este mundo, sino que se está sembrando en el mundo espiritual. Y eso tiene un tiempo, y no es el tiempo de nosotros, sino el tiempo kairos de nuestro Dios. Todo tiene un tiempo y nosotros queremos que las cosas Dios de pronto nos las pague ya, y resulta que eso tiene un tiempo. Eso tiene un tiempo en que comienzan a revertirse todas las cosas buenas que hagamos y comienzan a llegar a nuestra vida. Hay gente que hace brujería a escondida y dice, nadie me vio. Llegué y le pagué al brujo para que le hiciera brujería a tal persona. Cogí la foto que tenía en el Facebook y le hice brujería y nadie se dio cuenta. Nadie se dio cuenta. Todo eso, todas esas personas que te han hecho brujería y que te han hecho llorar, que te han hecho sufrir, la persona piensa que nadie la vio y que por eso no le va a venir una maldición o cuenta de cobro. Pues sí le va a venir, porque no te lo están haciendo a ti, se lo están haciendo a tu hacedor, o sea, a tu Padre eterno. Se lo están haciendo. Y él, de que se lo cobra, se lo cobra. Y también a veces uno dice en su interior, y esa señora que le hace mal a uno, ¿por qué no recibe el pago? ¿Por qué Dios no la castiga? Aquí la palabra te dice eso porque a su tiempo la persona cegará, tanto lo bueno como lo malo. O sea que para lo malo, para las maldiciones, para las cuentas de cobro que tiene Dios con la gente mala, también hay un tiempo en que todo eso le viene. No se desespere. Deje eso en las manos de Dios, que el Señor lo cobra, no se preocupe. No se preocupe, eso de que viene, viene, eso no falla, eso no falla. Eso no falla, esa es la ley de la siembra y la cosecha.
Seguimos, vamos a seguir analizando la palabra, vamos a seguir meditando en ella. Mire, vamos a irnos a otro pasaje, a Mateo, en el capítulo 25. Hay varias parábolas allí, pero vamos a hablar de una que es el juicio de las naciones. Mateo 25, versículo 31. Dice allí la palabra: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, a las ovejas: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Vamos a analizar esto aquí. Esto está bastante bravo aquí esto. Sí, el Señor dice allí: cuando tú le haces un bien a una persona, a mí me lo estás haciendo. Cuando visitas, cuando ayudas, cuando fortaleces, cuando le das cosas materiales, cuando ayudas, cuando das de comer a una persona necesitada, dice: a mí me lo estás haciendo. Y uno dice: pero ¿cómo así? O sea, ¿cómo opera esto? Ya nosotros te hablamos de una forma pues minuciosa cómo el Espíritu de Dios está en nosotros, cómo parte del Espíritu de Dios está en nosotros, porque de pronto te voy a hablar así, porque de pronto tú dices: no, pero es que la gente es inconversa, y cómo la gente inconversa va a tener el Espíritu de Dios. No digamos el Espíritu de Dios, porque podemos confundir esto con la unción de poder que tenemos nosotros cuando nosotros aceptamos a Cristo. No, yo me refiero a ese espíritu que recibe toda persona cuando nace, y ese espíritu es de Dios, viene de Dios y hace parte de Dios. Entonces, digamos que toda persona tiene parte de su espíritu, una parte de su espíritu. Y cuando tú le haces un bien a una persona, Dios, el Padre Eterno, recibe ese bien que tú estás haciendo, conoce y percibe de ese bien que tú estás haciendo por el Espíritu que está en él. Ahora, sigue diciendo la palabra, en el verso 41, dice: también dirá a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Por qué? Dice: porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste.
Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Yo espero que usted ya esté entendiendo la mecánica de lo que le estoy diciendo, cómo opera la ley de la siembra y la cosecha. Cuando uno hace mal aquí, lo que dice la palabra es que cuando uno hace mal a una persona, cuando uno deja de ayudar a una persona, porque ese es un pecado de omisión. Cuando uno ve a la persona que está pasando hambre y no le ayudamos, o desnudo y no le colaboramos, o enfermo y no lo visitamos, son pecados de omisión. Que nosotros, dice, no se lo estamos haciendo a la persona, sino al mismo Dios. Y dice, a mí me lo hiciste. Entonces es claro aquí que esa persona va a recibir su pago. Dice la palabra también en Mateo, en el capítulo 10, verso 42, dice, cualquiera que dé a uno de estos pequeños un vaso de agua fría solamente, por cuanto es un discípulo, de cierto os digo, que no perderá su recompensa. ¿Qué es lo que dice allí? Que por más insignificante que sea el favor que usted haga a una persona, por más insignificante, por más pequeño que sea la ayuda que usted le dé a una persona, dice, eso no quedará sin recompensa. Todo lo bueno que usted haga tiene una recompensa. Genera cuentas por cobrar y que a su tiempo te van a llegar. El apóstol Pablo, ustedes recuerdan, cuando antes de convertirse, ¿no?, que era Saulo de Tarso, él perseguía a los cristianos. Todo aquel que predicara a Cristo era sometido a persecución. Y dice la palabra que en el capítulo 9 que él iba camino a Damasco con órdenes para meter preso a los creyentes, iba persiguiendo a los cristianos. Y Jesús se le presenta, el Mesías, se le presenta en un resplandor de luz y le dice, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo me imagino pues que Pablo o cualquiera de nosotros diríamos, ¿cómo así? O sea, nosotros no te estamos persiguiendo a ti. Pero es que cuando nosotros perseguimos a una persona, cuando perseguimos a un cristiano, pues estamos persiguiéndolo a él. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? Hombre, ya hablamos que todo ser humano tiene parte del Espíritu de Dios y ese Espíritu está conectado con él y todo lo que sufre y todo lo que recibe una persona, Dios lo recibe a través de su Espíritu. Eso es la ley de la siembra y la cosecha, y eso recibe un castigo. Cada mal que nosotros hagamos, por muy pequeño que sea, también recibe su castigo. Ninguna maldición viene sin causa. Ok, yo espero que a usted pues le haya quedado claro. Trate de generar semillas de bendición que produzcan fruto para que usted pueda cegar en un futuro. Para que usted en su vida, hay gente que dice, yo no he tenido suerte en la vida, a mí no me va bien, pero a veces no meditamos
en la forma como nosotros nos comportamos en esta vida. Y lo que estamos recibiendo es simplemente una cosecha de algo que nosotros sembramos. Todo lo bueno y todo lo malo que nosotros sembremos en el pasado nos sale en el futuro. Esa es una ley. Puse una ley y eso no se puede obviar. Bueno, dice la palabra allí, en Gálatas 6. Vamos a seguir meditando en ese pasaje con el cual comenzamos. En el versículo 10 de Gálatas 6 dice: así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. A todo el que podamos, hagámosle bien. Dice, pero en especial, mayormente, a los de la familia de la fe, a los creyentes, a los que son hermanos en la fe. ¿Por qué? Mire, hay un plus. Nosotros podemos ayudar a todas las personas y ayudando a las personas recibimos bendiciones de parte de Dios, porque creamos una deuda en Él para con nosotros. Porque dice que el que hace un bien a otro, a Jehová le presta. Entonces, mire, pero dice Dios, si usted se lo hace a cualquier persona, va a recibir su recompensa. Pero dice Dios, pero si se lo hace a uno de los míos, ahí en Mateo 10, versículo 42, dice, y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, o sea, por cuanto es creyente, de cierto os digo que no perderá su recompensa. O sea, que a veces le damos a las personas porque necesitan, porque son pobres, porque están desvalidos, porque necesitan. Pero darle a un creyente, a un discípulo, eso crea un plus. Es como dicen por ahí, una oferta 2 por 1. Ayudar a una persona cualquiera te genera una bendición, pero ayudar a una persona creyente de la familia de la fe genera una factura doble, genera una bendición mayor. Es lo que te quiere decir la palabra aquí. Dice, hagamos bien a todos, pero en especial, mayormente, a los de la familia de la fe. La ley de la siembra y la cosecha. Vamos a hablar de ese pasaje que está en la Escritura, en el libro de los Hechos, donde estaban siendo perseguidos los discípulos, en especial Juan y Jacobo y Pedro, que estaban predicando la palabra. Ellos estaban siendo perseguidos. Vamos a buscar ese pasaje que está en el libro de los Hechos. Vamos a irnos a la palabra en el capítulo 5 de los Hechos. Ellos estaban siendo perseguidos y los fariseos pues estaban, digamos que contentos, felices, porque estaban oprimiendo a los creyentes, a los discípulos, y le estaban prohibiendo que predicaran la palabra, porque la idea era acabar con ese grupo de creyentes que se habían levantado en Jerusalén. Entonces un hombre llamado Gamaliel, ahí en el capítulo 5, versículo 34, entonces levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó a que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo,
Y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Analicemos esto aquí. Analicemos esto aquí. Se me perdió un poquito aquí el pasaje. Se me perdió aquí un poquito el pasaje. A ver, aquí está, ya. Dice el verso 36, dice, porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo, en los días del censo, y llevó en pos de sí mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo es obra, o esta obra es de los hombres, eso se desvanecerá. Mas si es de Dios, no lo podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Hay personas que se han levantado en contra de una iglesia, en contra de un grupo de creyentes, tratando de acabar con una iglesia, dañar, destruir. Y dice, no sea que estés luchando contra Dios. A veces creemos que estamos luchando contra personas y no sabemos que estamos luchando contra Dios. Cuando queremos hacerle daño a personas y resulta que le estamos haciendo daño es a Dios. Así que cuidémonos, generemos la mayor cantidad de cuentas por cobrar a nuestro Dios, al mundo espiritual, y no estemos generando maldiciones o cuentas por pagar con nuestro comportamiento. Jesucristo dice, oído a esto, escuchen por favor, Jesucristo dice, si te dan una bofetada, coloca la otra mejilla. Y uno dice, epa, ¿cómo así? El que te maldiga, tú bendícelo. Uy, ¿cómo así? Si la persona pues me está maldiciendo, me está haciendo daño, tengo que defenderme. ¿Qué es lo que quiere decir Jesús con eso? Eso lo que dice es que la persona cuando te da una bofetada está generando una cuenta por pagar, una maldición. Entonces, si yo se la devuelvo, yo también genero una contra mí. Y entonces, ¿cuál es la gracia allí? ¿Cuál es la gracia allí? O sea, estoy poniéndome en el mismo lugar de esa persona que me ofendió. Ella levantó una cuenta por pagar y yo levanté otra. Entonces dice, ponle la otra, para que genere dos. Para que genere dos facturas por pagar. Dos cuentas por pagar. Tú no vayas a responder, para que tú no vayas a generar también una deuda para ti, o una maldición para ti. Dice, la persona te maldice. Si la persona te maldice, pues está generando para ella una cuenta de cobro. Ella está generando una maldición para sí misma. Entonces dice Dios, dice Jesús, tú bendícelo. ¿Y por qué? Porque Él está generando una factura por pagar y tú estás generando una factura por cobrar. Así de sencillo. Tú estás generando una buena cosecha y Él está generando una mala cosecha. Es así de sencillo. La ley de la siembra y la cosecha. Yo sé que te sientes afligido, te sientes triste, deprimido, diciendo que
gente se ha levantado contra ti, personas se han levantado contra ti, se han ensañado, porque hay personas que se ensañan a lanzar brujerías contra otros y no se cansan, invierten dinero y hacen brujería y hacen otra y están con el afán de ver destruida la persona, haciéndole mal. Y la persona cree que porque el altar lo tiene escondido y nadie se ha dado cuenta del trabajo de brujería que ha hecho, la persona cree que eso nadie lo ha visto y que va a salir ileso de su maldad. Dice la palabra, Dios no puede ser burlado. Eso te genera una cuenta de cobro y de que llega. Entonces genera una cuenta por pagar, una maldición. Y eso de que le llega. Pero yo quiero que llegue mañana. Dice, a su tiempo segará. Eso tiene un tiempo en que la persona comienza a recibir las maldiciones una tras otras. Comienza Dios a cobrárselas una tras otra. Tan. Así que usted tranquilo, que eso de que le llega. A usted le hicieron brujería, haga los videos míos y hágase libre. Y déjele eso a Dios, porque también a veces como creyentes estamos con la cosita ahí. Ya fue libre, y entonces ¿quién fue? Y no sé qué, y esto, y están ahí con la cosita. Deje eso a Dios, ya usted fue libre. Ya usted fue libre. A mí el Señor me llamó para libertar, no para decirle quién fue el que le hizo la brujería a usted, porque eso le va a generar resentimiento y le va a generar deseo de venganza y va a generar una cantidad de cosas. Hay unos que dicen, dígame, nomás es para prevenirme, para saber quién es, para no darle oportunidad que me vuelva a hacer. No, ese es pura palabritas ahí de maquilladas. Pero sabemos que la persona quiere saber quién es para buscar la manera de vengarse. Entonces, dejemos eso a Dios. Todos los que han hecho males contra ti, esa gente va a recibir su castigo. No se preocupe. No se preocupe. Y tú lo verás. Yo sé que se va a demorar un poquito, pero tú lo verás. Tú lo vas a ver. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mis amados, espero que este devocional te haya aclarado muchas cosas y te haya hecho crecer en el espíritu y entender muchas cosas. Esto es guerra espiritual. Hacer bien a las personas es guerra espiritual, porque tú estás generando bendiciones para tu vida, para tu familia, para los tuyos. Mis amados, no olviden suscribirse. Ahí dele clic en la parte de abajo donde está la palabrita de suscribirse y usted va a recibir nuestros videos allí en su celular y en su computador. Es un placer para mí haber estado con ustedes. Gracias por dejarme entrar a sus hogares con nuestras enseñanzas. Lo hacemos con todo el deseo, con todo el amor para edificar al pueblo del Señor. Recuerde que estamos capacitando guerreros. Estamos en el programa formando 1 millón de guerreros. Que el Rey del Cielo te bendiga y te dé felicidad, éxitos y ánimo en la vida. Bendiciones de lo alto.